Bienvenido a su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes de esta semana, de este mes, quizás de los últimos años, que es el resultado de las elecciones de la Asamblea Nacional 2015. Estas elecciones, bueno, han sido todo un tema muy polémico todos estos meses, una campaña muy ardua, una campaña, bueno, como siempre, David contra Goliat, y el resultado, como lo saben, ganó David. Ganó la Mesa de Unidad Democrática sin recursos, sin todas estas cosas. Sin embargo, lo que queremos aprovechar en el programa de hoy es analizar qué se puede hacer con la Asamblea Nacional con mayoría calificada. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que legalmente se puede y cuáles serían nuestras recomendaciones para los nuevos parlamentarios que tienen los 112 diputados que tienen el control de un poder que es contraparte del Poder Ejecutivo, como es el Poder Legislativo. Entonces, para empezar un poco con este análisis, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son estas atribuciones, ¿no? Una de ellas es de designar la Junta Directiva de la nueva Asamblea Nacional. Solamente con los 112 se puede designar, así como designar las comisiones permanentes, quiénes son los presidentes, los vicepresidentes, los miembros de las comisiones. Todo esto lo puede hacer la mayoría calificada. Asimismo, interpelar a los funcionarios públicos, moción de censura, que es algo así como una pena que se le hace a un funcionario que no cumple con su función y puede llegar hasta su destitución del cargo, ¿no? Aprobación de cualquier tipo de leyes, sobre todo da el poder para aprobar leyes orgánicas, modificar leyes orgánicas, ley orgánica de educación, ley orgánica de tantas cosas. Todo esto puede ser modificado por la mayoría calificada. Por supuesto que la ley de presupuesto y endeudamiento, todo lo que es el gasto público, puede ser aprobado y modificado por la nueva mayoría. Leyes de descentralización a favor de los municipios y estados, aprobar o no la salida de un viaje del presidente. Asimismo, tiene la potestad para declarar el abandono del cargo por parte del presidente en caso de que así lo fuera, temas de salud, temas de viaje, etc. Puede autorizar el enjuiciamiento del presidente, como ocurrió en el año 1992, con el extinto Congreso que aprobó el antejuicio de mérito al expresidente, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y fue enjuiciado. Eso pudiese ocurrir, no es lo que está planteado necesariamente, pero lo que le estoy comentando es las cosas que tiene a la mano la nueva mayoría, ¿no? Tiene a la mano aprobar una ley de amnistía, tiene a la mano realizar enmiendas a la Constitución, tiene a la mano designar los representantes al Parlatino, a la Asamblea Nacional, del Grupo del Parlatino. Asimismo, decidir que el voto de censura a vicepresidente y a los ministros, implicando hasta su destitución, como les dije antes. Puede hacer o no leyes habilitantes. Si la puede hacer, la puede derogar. Es decir, si el Parlamento en este momento extiende la ley habilitante vigente, el Parlamento siguiente puede derogarla. Remover los magistrados del TCJ, siempre y cuando el Poder Ciudadano emite un informe. También puede remover el Poder Ciudadano. Escoger titulares de los órganos del Poder Ciudadano. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sería otra de las cosas que puede hacer. Reformar la Constitución. Designar rectores del CNE definitivos, porque le recordamos que hay 3 rectores que en este momento han sido nombrados provisionalmente porque no cumplieron con la mayoría calificada para poder designarlos. Entonces la nueva Asamblea Nacional puede designar los cargos definitivos de esos 3 rectores que están todavía sin cargo definitivo, ¿no? Sin embargo, lo que queremos es extendernos un poco más. Esto es una lista que les acabo de leer de las cosas que se pueden hacer legalmente. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que le hacemos a nuestra mayoría parlamentaria, a nuestros diputados Milagros Paz, Goyo Noriega y Robert Alcalá del Estado Sucre, así como Gladys Guaypo, nuestra diputada indígena, así como la mayoría calificada, pues a los 112 diputados? Primero, reformar el reglamento de interior de debates que permita una discusión sana, que permita, por ejemplo, 2 sesiones a la semana, que permita el acceso a todos los medios públicos y privados que así que tengan a bien, para que puedan cubrir de primera fuente la información que se genera en la Asamblea Nacional. Una segunda recomendación sería dictar una agenda legislativa que sea consona con la resolución de los problemas de la gente. Ya vamos a entrar un poco en esto, pero es necesario que la Asamblea Nacional lo más pronto posible
apruebe cuáles son las leyes que va a aprobar este año, es decir, apruebe esa agenda legislativa. Pero en esa agenda legislativa, además de las leyes, tiene que incluir las investigaciones, interpelaciones y comparecencias de los poderes públicos, que por cierto tienen que presentar su memoria y cuenta en los primeros meses del 2016, así como el mismo presidente. Entonces, estas presentaciones de memoria y cuenta por fin van a ser un momento para el debate real, para la discusión de los problemas, para la discusión de políticas públicas y para conseguir las mejores soluciones a los problemas que nos atañen a todos los venezolanos. Asimismo, otra de las recomendaciones es que este sea un órgano plural, que represente a todos los venezolanos, que permita rescatar la majestuosidad de la Asamblea Nacional como debe ser, una institución para el debate, para el diálogo, que sea una caja de resonancia de los problemas de Venezuela. Así debe ser la Asamblea Nacional y debemos respetar la pluralidad del Parlamento y la pluralidad de Venezuela. Esa sería una de las recomendaciones. Asimismo, en el área económica recomendamos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que aquí hay un modelo económico fracasado que hay que empezar a desmontar. Los niveles de pobreza que estamos viendo los venezolanos, de escasez y de inflación, son la prueba de este modelo económico fracasado. Entonces, hay que aumentar la producción nacional. Por supuesto que eso no se decreta. Eso no es simplemente soplar y hacer botellas. Eso no es decir, se aumenta y se aumenta, como muchas veces pareciera que el Ejecutivo Nacional cree que ocurre. Para eso hay que pasar por algunos pasos. Primero, salir de muchos de los controles que está viviendo la economía, que impiden que los actores económicos tomen decisiones acertadas, dado que la incertidumbre para sus negocios es muy amplia, porque no saben cuánto van a vender las cosas. Por ejemplo, recientemente los productores de huevo, que les cayó el Indepavis, o lo que ahora se llama precios justos, para regular el cartón de huevo a un precio que no cubre los costos de producción. ¿Qué es lo que generaba esto? Terminó de acabar con la producción nacional. Entonces hay que primero, acabar con ese tema de los controles de precios, de los distintos controles de precio, de cambio, control de la divisa, etc. Porque al final se generan todo un ámbito de corrupción alrededor. Si no, pregunten cuál es el nivel de vida de los directivos de precios justos en Venezuela, en los distintos estados. Un segundo paso es restituir el derecho a la propiedad. Ya hay que ponerle un parado a todas estas expropiaciones, a todos estos abusos del Ejecutivo Nacional que se adueña de los bienes de los privados para el beneficio particular, ni siquiera de los ciudadanos, no es el bien público, es para el beneficio particular de un gobierno, de un Estado, de un partido, pero sobre todo muchas veces de algunas personas. Hay que enfrentar el atraso tecnológico. Lo vimos este domingo en las elecciones, como la gente todavía está totalmente desfamiliarizado con la tecnología y es necesario invertir. Y ahí sí celebramos, por ejemplo, el paso del gobierno de las tabletas y de las canaimitas, que hay que invertir en ese desarrollo y ese conocimiento tecnológico de los ciudadanos. Otro paso es crear las condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera. Esto pasa por lo anterior, pasa por garantizar el derecho a la propiedad, pasa por garantizar la limitación de los controles del gobierno, pero también pasa por el control de la inflación. Entonces, para eso es necesario hacer cumplir la ley del Banco Central de Venezuela, que obliga a la directiva del Banco Central a ser totalmente independientes y autónomos del Poder Ejecutivo, que les prohíbe ser cómplices de la política expansionista fiscal del gobierno, que solamente genera inflación, y es lo que ha ocurrido en Venezuela. La inflación se ha generado porque el Banco Central ha sido sumiso al gobierno nacional y ha prendido la maquinita de billetes, como explicamos en otro programa aquí, en nuestro segundo programa, por cierto, Hablando Claro, explicamos cómo se generaba el tema de la inflación, que es básicamente esa maquinita de billetes descontrolada que está en el Banco Central. Otra de las recomendaciones que queremos hacer es otorgar el título de propiedad a las personas que les fueron adjudicadas las casas de la Misión Vivienda. Esas personas tienen que ser propietarias, tienen que tener su título de propiedad, porque no pueden depender de la voluntad de un gobierno de qué es lo que pueden hacer con su propiedad. Por supuesto, tienen que haber restricciones. Si le das tu casa una vez, no le vas a dar una casa nuevamente dentro de 2 años a la misma persona. Es un beneficio una vez en la vida, diríamos de alguna manera, y se controlaría todo lo que puede ser el negocio, el mercado negro de las casas dadas por el gobierno. Entonces, es importante que nuestros ciudadanos tengan el título de propiedad de su casa para que puedan con ello avanzar en su vida, sean capitalizados, no sea solamente una casa que tienen, porque es lo mismo que vivan en una invasión.
no son propietarios de la invasión, no son propiedades del rancho. Si le das una casa hay que dárselo con título de propiedad. Y eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. Hay que acabar con la descentralización de las reservas internacionales. ¿Qué es esto? Bueno, el fondo chino, los distintos fondos que han creado, que generan un desorden en el manejo de las reservas internacionales, que no permiten el acceso a todos los ciudadanos, a usted o al amigo comerciante, a la importación de bienes, porque no hay acceso a los dólares, porque están los dólares separados en distintos fondos. Exigir cuentas a los aliados, a los actuales aliados del gobierno, Nicaragua, Bolivia, etcétera, sobre los acuerdos comerciales que han hecho y sobre todo con las ayudas económicas que Venezuela le ha dado, rendir los acuerdos y revisar esos acuerdos, no eliminarlos necesariamente, revisarlos, seguir con los trabajos, las relaciones bilaterales con todos estos países que al fin y al cabo son hermanos latinoamericanos la mayoría y amigos del mundo. No tenemos por qué negar relaciones con ningún país. Una de las cosas que recomendamos hacer también es investigar el SIDME y CADIVI, todo lo que implicó, la corrupción que ha implicado estos sistemas de atribución de divisas y que, bueno, lo decía Jordani, 25.000 millones de dólares. Entonces, bueno, hay que ponerle un parado a eso y un ojo, y la Comisión de Contraloría de la Asamblea revisar ese caso, quiénes son los culpables, quiénes son los responsables y que sean atendidas esas denuncias, ¿no? Para finalizar, las últimas recomendaciones que les damos es que hay que ponerle un parado a la regaladera a otros países. O sea, no podemos seguir regalando casas a otros países cuando los cumaneses siguen teniendo necesidad de casas y siguen teniendo problemas los sucrenses y los venezolanos. Es necesario que le paremos la regaladera a otros países mientras tengamos los problemas que tenemos. Hay que detener el gasto militar excesivo. Por ejemplo, los Sukhois. 42 millones de dólares cuesta un Sukhoi. Con un Sukhoi de esos duplicamos el presupuesto que estamos aprobando, que aprobaron hoy en el Consejo Legislativo del Estado Sucre. Con un Sukhoi duplicamos el presupuesto. Imagínense lo que podemos hacer con el doble del presupuesto de la Gobernación del Estado Sucre. Entonces es mucho lo que podemos hacer si desde la Asamblea Nacional controlamos el gasto militar innecesario. Porque si ya tenemos 24 Sukhoi, ¿para qué 12 más? Asimismo, hay que revisar las designaciones del TSJ y del CNE, como lo decía anteriormente. El CNE y el TSJ, hay que revisar esos jueces si cumplieron con los procedimientos, en el caso de los jueces, y si cumplieron con los requisitos para ser juez, que en muchos casos sabemos que no lo es, así que es necesario que sean revisados. Hay que, por supuesto, aprobar una ley de amnistía para liberar a nuestros presos políticos, perseguidos y exiliados, para que puedan volver a Venezuela a rendir sus frutos y a dar su trabajo por nuestro país. Hay que recuperar el canal de la Asamblea Nacional para que exista por lo menos un medio nacional que sea libre, que sea plural y que sea libre de coerción, libre de presión de los órganos del Estado. Por último, tengo que decirles que esta Asamblea Nacional tiene que trabajar duro por dedicarse a solucionar los problemas de los venezolanos, por atender los problemas. No podemos dedicarnos solamente a lo político, que es un tema importante que hay que atender, pero hay que seguir trabajando principalmente, priorizando a intentar resolver, en la medida que la Asamblea Nacional pueda, los problemas de la gente. La Asamblea Nacional es solamente una parte del Estado, es un poder que contrarresta al otro. Desde allí podemos hacer mucho, desde allí yo tengo certeza que nuestros diputados de la Alternativa Democrática harán mucho por el beneficio de los venezolanos. Así que bueno, el llamado es a que sigamos viendo qué van a hacer nuestros diputados, qué va a hacer este poder de la Asamblea Nacional y que entre todos los venezolanos, los ciudadanos, sigamos construyendo un país entre todos, unidos, de todos los venezolanos, no de una fracción o de otra. Todos unidos vamos a construir el país que soñamos. Muy buenas tardes.